Cuando pensamos en los premios Nobel, automáticamente los vemos como los reconocimientos más prestigiosos del mundo. Cada año, los nombres más ilustres en la física, química, medicina, economía, literatura y la paz se anuncian con un brillo de fama y gloria que inmortaliza a las personas y realza de gran manera sus países de origen. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué hay detrás de todo ese esplendor? Porque aunque estos premios celebran lo mejor de la humanidad, entre comillas, también esconden historias mucho más oscuras, controversias que pocos conocen y secretos que nunca te cuentan en los titulares. ¿Sabías, por ejemplo, que algunos galardonados rechazaron el premio? ¿O que grandes figuras como Mahatma Gandhi nunca lo recibieron? Y ni hablemos de las teorías conspirativas que rodean algunas de las decisiones más cuestionables del Comité Nobel. Hoy vamos a sumergirnos en el iceberg de los premios Nobel. Vamos a comenzar en la superficie con las historias que todos conocen, pero pronto descenderemos a lo más profundo donde se esconden las polémicas, los enigmas y esos momentos que han dejado al mundo perplejo. Porque, después de todo, lo que brilla no siempre es oro, y estos premios tienen mucho más de lo que parece. Empecemos. Nivel 1. Alfred Nobel, el creador de la dinamita. Empecemos por el principio. Alfred Nobel, el hombre detrás de todos estos premios, fue un inventor sueco cuyo nombre está ligado especialmente a la dinamita. Una invención que cambió para siempre la minería, la construcción y fundamentalmente y lamentablemente también la guerra. Nobel no era ajeno a la contradicción moral que su invento trajo consigo. Si bien facilitó el progreso industrial, también se utilizó para la destrucción en conflictos bélicos. Lo que realmente impulsó el cambio en Alfred Nobel fue un momento tan peculiar como inquietante: la lectura de su propio obituario. Un periódico francés, tras la muerte de su hermano, confundió a Alfred Nobel con él y publicó una nota titulada "El mercader de la muerte ha muerto". Este titular tan contundente lo afectó profundamente. Alfred no quería ser recordado como un creador de destrucción, así que decidió tomar el control de su legado antes de que fuese demasiado tarde. Fue entonces cuando Nobel decidió que, tras su muerte, su fortuna no financiaría más la creación de armas, sino que premiaría a aquellos que trabajan por el bien de la humanidad. Y así nacieron los premios Nobel. El testamento de Nobel. La creación de los premios Nobel no fue una idea que surgió de la noche a la mañana. Alfred Nobel lo dejó registrado en su testamento, un documento que cambió el destino de cientos de personas a lo largo de la historia. Nobel, sin hijos ni herederos directos, decidió que su inmensa fortuna no sería heredada por sus familiares, sino que sería utilizada para premiar a quienes hicieran contribuciones significativas a la humanidad en áreas como la ciencia, la literatura y la paz. Esto causó una fuerte reacción entre sus familiares, quienes esperaban recibir una parte considerable de la fortuna de uno de los hombres más ricos de Europa. El testamento también establecía que las premiaciones no debían estar limitadas a la nacionalidad, género o cualquier otro tipo de distinción, algo visionario en esa época, pues estaba marcada por fuertes tensiones nacionalistas. Esta decisión de Nobel rompió con las expectativas y moldeó un legado que perdura hasta hoy. El impacto global de los premios Nobel se remonta a esa única cláusula en su testamento, demostrando cómo una decisión personal puede alterar el curso de la historia, desde 1901 hasta hoy. Marie Curie. Cuando pensamos en figuras icónicas del Nobel, uno de los primeros nombres que vienen a nuestra mente es el de Marie Curie. Ella fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y además de ello se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios en diferentes disciplinas, física y química. Pero lo que realmente impacta es la cantidad de obstáculos que tuvo que superar simplemente por ser mujer. En una época donde el ámbito académico y científico estaba totalmente dominado por hombres, Curie tuvo que abrirse paso en un mundo que constantemente subestimaba su capacidad. A pesar de las críticas y las barreras que enfrentó, pues de hecho lo gana después de la muerte de su marido, Curie continuó con su trabajo descubriendo los elementos radio y polonio, lo que la llevó a ganar su segundo Nobel en 1911. Su historia no solo es inspiradora por sus logros científicos, sino también porque demuestra cómo la perseverancia y el talento pueden vencer el prejuicio. Marie Curie se convirtió en un símbolo de lucha para las mujeres en la ciencia, una figura que desafió las expectativas de su época y cuya obra sigue siendo un ejemplo de dedicación y sacrificio. Malala. Saltamos a la otra punta del espectro generacional con Malala, quien a sus 17 años se convirtió en la persona más joven en recibir un premio Nobel. Lo impresionante de su historia no es solo su juventud, sino la increíble valentía con la que se mostró ante la adversidad. En su Pakistán natal, Malala luchaba por el derecho a las niñas a recibir educación, lo que la convirtió en objetivo del grupo extremista Talibán. En 2012 fue víctima de un atentado que estuvo a punto de costarle su vida. Cualquier persona en su situación podría haberse retirado del activismo, pero Malala hizo justo lo contrario, continuó su lucha con mucha más fuerza. El Nobel de la Paz que recibió en 2014 no solo reconocía su coraje, sino también su capacidad para inspirar a millones de personas en todo el mundo, pues ella se convirtió en un símbolo global de resistencia pacífica y de la importancia de luchar
por el derecho básico a la educación para el cambio social. Bertha von Suttner. El Nobel de la Paz es uno de los premios más emblemáticos, pero pocos saben que Alfred Nobel no planeaba incluir esta categoría inicialmente. Aquí entra en escena Bertha von Suttner, una escritora y activista austriaca que jugó un papel crucial en la creación de este premio. Nobel y von Suttner mantuvieron una relación epistolar durante años, y ella fue quien convenció a Nobel de incluir la paz como una de las categorías de su premio. Su influencia fue tal que, tiempo después, von Suttner se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz, en 1905. Esta historia es fascinante porque muestra cómo una amistad puede tener un impacto en las grandes decisiones que cambian el curso de la historia. Nobel, que siempre estuvo preocupado por los usos destructivos de su dinamita, encontró en Bertha una voz de conciencia que lo llevó a reflexionar sobre su legado. Gracias a ella, el Premio Nobel de la Paz es hoy uno de los símbolos más potentes de los ideales humanitarios en todo el mundo. Nobel de Economía. Contrario a lo que muchos creen, el Nobel de Economía no formaba parte de los premios originales. Esta categoría fue añadida en 1969 por el Banco Central de Suecia, casi 70 años después de la primera entrega de los Nobel. Lo curioso aquí es que oficialmente no se llama Premio Nobel, sino Premio en Memoria de Alfred Nobel. Este cambio ha sido motivo de controversia, ya que algunos críticos consideran que, al no ser una disciplina incluida en el testamento original, este premio no debería tener el mismo estatus que los demás. Este agregado ha traído consigo debates intensos, ya que la economía, a menudo vista como una ciencia menos exacta que la física o la química, ha sido objeto de críticas cuando las teorías galardonadas no han dado los resultados esperados. Sin embargo, eso no hace que el Nobel de Economía pierda importancia, ya que ha reconocido algunas de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI, premiando contribuciones que han cambiado la manera en que entendemos el mundo económico. Premios póstumos. Una de las reglas más estrictas en la concesión de los Nobel es que no se otorgan a personas fallecidas, una norma que se implementó en 1974. Sin embargo, como suele ocurrir con las reglas, hay excepciones. El caso más famoso es el de Ralph Steinman, quien ganó el Nobel de Medicina en 2011. Lo que hizo este premio único es que Steinman falleció 3 días antes de que se anunciara su nombre, pero el Comité Nobel no estaba al tanto de su muerte en ese momento. Finalmente, el comité decidió otorgarle el premio de manera póstuma, un acto que rompió con la estricta tradición, pero que también mostró la flexibilidad que a veces es necesaria para reconocer a quienes verdaderamente lo merecen. Oro reciclado. En un mundo cada vez más consciente del medio ambiente, incluso las prestigiosas medallas del Nobel han adoptado una postura más ecológica. Las icónicas medallas doradas que reciben los galardonados ya no están hechas de oro puro, sino que actualmente están hechas de oro reciclado. Este cambio se realizó como parte de un esfuerzo por reducir el impacto ambiental y hacer que los premios Nobel estén más alineados con los valores sostenibles que muchos de sus laureados defienden. Este gesto refleja cómo incluso las instituciones más tradicionales están evolucionando hacia un futuro más consciente y responsable. Las medallas siguen siendo valiosas y deseadas, pero el hecho de que sean de materiales reciclados también les da un significado adicional, especialmente en los tiempos que vivimos. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue la primera persona de América Latina en recibir un premio Nobel, específicamente el de literatura en 1945. Lo interesante de su historia es que, aunque se convirtió en un ícono literario, fue más valorada en el extranjero que en su propio país, Chile. A pesar de ser una pionera en la literatura hispanoamericana, Mistral no siempre recibió el reconocimiento que merecía en su tierra natal. Fue una figura que rompió barreras, no solo por ser la primera latinoamericana en ganar dicho premio, sino también por ser una mujer en un tiempo en que las voces femeninas casi nunca, al menos en la literatura, eran así de escuchadas y consideradas. Su Nobel marcó un hito para la región y puso a la literatura latinoamericana en el mapa internacional. Mistral se destacó por una poesía profundamente emocional, hermosa y que tocaba temas como el amor, el dolor y la naturaleza. Fue una figura clave que abrió las puertas para futuras generaciones de escritores y escritoras latinoamericanos. Octavio Paz. Cuando hablamos de grandes figuras de la literatura latinoamericana, es imposible no mencionar a Octavio Paz. El poeta y ensayista mexicano ganó el Nobel de Literatura en 1990, pero lo que hace especial a Octavio Paz no es solo su obra, sino la manera en la que abordaba temas como la identidad, la realidad y el tiempo. Su poesía y ensayos son profundas reflexiones sobre el ser humano y su lugar en el mundo de una manera muy extensa. Paz también fue una figura política compleja y un abierto crítico a los gobiernos autoritarios, lo que lo convirtió en una figura controvertida en su propio país. El reconocimiento de Paz con el Nobel fue visto como una reivindicación no solo de su obra, sino de toda la literatura latinoamericana. Supo captar la esencia de la cultura mexicana, pero también al mismo tiempo conectar con las preocupaciones universales de todos los seres humanos.
Su vida y carrera estuvieron marcadas por la lucha entre la creación literaria y la política, una dualidad que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Mario Molina y el ozono. Mario Molina, el químico mexicano galardonado con el Nobel en 1995, es un, digámoslo así, héroe moderno. Junto a otros científicos, Molina descubrió el efecto devastador que los clorofluorocarbonos, CFC, estaban teniendo sobre la capa de ozono, un descubrimiento que cambió la forma en que el mundo veía la responsabilidad ambiental. Gracias a su trabajo, se implementó el Protocolo de Montreal, un acuerdo global que reguló el uso de estos compuestos y evitó un daño mayor a la atmósfera terrestre. Lo impresionante del logro de Molina es la dimensión de su impacto. Sus investigaciones literalmente ayudaron a salvar el mundo de una catástrofe ambiental. Su trabajo sigue siendo un pilar en las políticas ambientales globales y destacó la importancia de la ciencia para enfrentar los retos globales. Molina es una prueba viviente de que la ciencia puede ser un instrumento de cambio positivo a escala global. Sartre rechazó el Nobel. En 1964, Jean-Paul Sartre hizo lo que muy pocos se atreverían: rechazó el Premio Nobel de Literatura. Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, fue un ferviente defensor de la libertad individual, y aceptar un premio como el Nobel, según él, iría en contra de sus principios. Sartre creía que cualquier forma de reconocimiento institucional comprometía la independencia de un individuo. Esta idea es central en la filosofía existencialista, de la que tenemos un video completo en el canal. Lo fascinante de la historia de Sartre es que su rechazo no fue un acto de rebeldía momentánea, sino una postura coherente con su vida y su obra. Sartre dedicó su vida entera a explorar la libertad. Para él, este reconocimiento externo no debía definir el valor de una obra. Su decisión es una prueba de que, para algunas personas, los principios personales están por encima de cualquier galardón, incluso del más prestigioso a nivel mundial. Nivel 2. Subsuelo. Le Duc Tho. Otra historia de rechazo, pero en un contexto completamente diferente, es la de Le Duc Tho, quien en 1973 ganó el Nobel de la Paz junto a Henry Kissinger, por su papel en las negociaciones que llevaron al fin de la guerra de Vietnam. Sin embargo, mientras Kissinger aceptó el premio, Le Duc Tho lo rechazó. Su razón era clara: para él el conflicto en Vietnam aún no había terminado, y no podía aceptar un galardón por una paz que consideraba incompleta. El rechazo no solo fue un acto de coherencia política, sino también un reflejo de la complejidad de los procesos de paz. A veces, el Nobel de la Paz se otorga en medio de situaciones que aún están en proceso de resolución, lo que puede crear tensiones e incomodidades, además de escenarios futuros que nadie podría prever. Le Duc Tho mostró que para algunos líderes el reconocimiento externo es secundario frente a la realidad política de su propio país. El Nobel a la ONU. La Organización de las Naciones Unidas y sus agencias han sido galardonadas en varias ocasiones con el Premio Nobel de la Paz, algo que podría parecer lógico dada su misión de mantener, entre comillas, la paz y la seguridad mundial. Entre los organismos premiados se encuentran el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que ha ganado el Nobel en 2 ocasiones. Sin embargo, no todo ha sido reconocimiento y gloria para la ONU. A lo largo de todos estos años, la organización ha sido criticada por su ineficacia en ciertos conflictos, como en Ruanda o Bosnia, donde su intervención no fue suficiente, ni siquiera útil para evitar genocidios. A pesar de las críticas, el reconocimiento a la ONU refleja su papel central en la diplomacia global y su capacidad para coordinar esfuerzos internacionales en momentos de crisis. 400 nominaciones al año. Cada año el Comité Nobel recibe alrededor de 400 nominaciones para los diferentes premios que entrega, un dato que refleja la magnitud de la tarea a la que se enfrentan. El proceso de selección es largo y meticuloso, y puede tomar hasta un año completo. Imagina tener que revisar y evaluar todas esas candidaturas, cada una de ellas respaldada por trabajos inmensos e investigaciones de gran relevancia a nivel mundial. El Comité Nobel, compuesto por expertos en cada campo, debe analizar cada propuesta con sumo cuidado, ya que las decisiones que toman tendrán un efecto duradero en la carrera y el legado de los galardonados, así como en el prestigio de la Academia Sueca. A pesar del rigor del proceso, ha habido críticas hacia este comité por algunas de sus decisiones, especialmente en las categorías del Nobel de la Paz y el de Literatura. Sin embargo, este procedimiento es uno de los más exhaustivos que existen, y cada año el mundo espera con anticipación el anuncio de los ganadores, sabiendo que detrás de esa decisión hay meses de deliberación. 5% son mujeres. De todos los galardonados en la historia del Premio Nobel, solo un 5% han sido mujeres. Este dato es impactante, especialmente si consideramos las contribuciones que las mujeres han hecho en campos como la ciencia, la literatura y la paz. Aunque figuras como Marie Curie y Malala han roto barreras, la realidad es que la representación femenina en los Nobel es históricamente baja. Este desequilibrio refleja las barreras estructurales que las mujeres han enfrentado en sus respectivos campos, muchas veces invisibilizadas o relegadas a un segundo plano.
En años recientes ha habido un aumento en el número de mujeres premiadas, lo que indica que poco a poco las cosas están cambiando. El rey de Suecia. Cuando Alfred Nobel estipuló en su testamento que los premios debían otorgarse sin importar la nacionalidad de los candidatos, desató una pequeña tormenta. El rey de Suecia, indignado por la decisión de premiar a extranjeros, no podía creer que un galardón financiado por un sueco no privilegiara, en primer lugar, a los compatriotas de este inventor. Nobel, sin embargo, fue firme en su convicción de que los premios debían reconocer el mérito, sin importar el origen de los galardonados. Este hecho, aunque poco conocido, es clave para entender por qué los premios Nobel son tan valorados a nivel global, desde el comienzo hasta ahora. La insistencia de Nobel en la universalidad de los premios le dio una legitimidad que va más allá de las fronteras nacionales. Hoy en día los premios son un símbolo de excelencia mundial, en gran parte gracias a esta decisión que Alfred Nobel tomó de no limitarse a su país de origen. Ralph Steinman. Ya hemos mencionado a Ralph Steinman, pero su caso es tan único que merece una segunda mirada. Steinman, un inmunólogo canadiense, fue premiado con el Nobel de Medicina en 2011 por su trabajo sobre las células dendríticas y su papel en la inmunidad. Lo trágico de su historia es que falleció 3 días antes de que se anunciara el premio. Por esa razón, el premio Nobel fue entregado a él de manera póstuma. El caso de Steinman no solo es una anécdota fascinante, sino también un recordatorio de lo inesperada que puede ser la vida y la muerte, especialmente cuando el legado está muy vivo a través de su trabajo científico, pero también en la memoria de los otros premios Nobel más peculiares que jamás fueron otorgados. Esta historia refleja cómo a veces ese reconocimiento puede llegar en momentos inesperados y a veces trágicos. La pregunta sería, ¿cuántos premios Nobel murieron antes de ser reconocidos? Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi ganó el Nobel de la Paz en 1901 mientras estaba bajo arresto domiciliario en Birmania. En ese momento su imagen se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia pacífica frente a un régimen militar opresivo. Durante años fue la esperanza del pueblo birmano y de muchos que luchaban por la democracia en todo el mundo. Su imagen, con las flores blancas en su cabello, transmitía una lucha pacífica fuerte y valiente. Sin embargo, lo que pocos imaginaban en ese entonces era que décadas más tarde su reputación se vería tremendamente empañada. La crisis de los Rohingyas, una minoría musulmana en Birmania, ha puesto en tela de juicio su liderazgo, ya que fue acusada de inacción frente a las violaciones de derechos humanos cometidas contra esta minoría específica. La transformación de Aung San Suu Kyi de ícono de la paz a figura controvertida nos recuerda que el poder político es complicado y que incluso los laureados del Premio Nobel de la Paz no están exentos de críticas, controversias o incluso crímenes. Karl von Ossietzky. La historia de Karl von Ossietzky es una de las más trágicas y valientes en la historia del Nobel de la Paz. Este periodista alemán ganó el premio en 1935 por su lucha contra la militarización secreta de Alemania bajo el régimen nazi. A pesar de haber sido reconocido por su coraje, Ossietzky ya se encontraba encarcelado en un campo de concentración nazi cuando se anunció su galardón. El régimen intentó sin éxito presionarlo para que rechazara el premio, lo cual hubiera significado un golpe simbólico para los opositores del nazismo. La negativa de Ossietzky a someterse a las demandas del régimen, a pesar de su delicada salud y las terribles condiciones en las que vivía, lo convierten en un símbolo de poder de la verdad y la libertad de expresión frente a la opresión totalitaria. Su muerte en 1938, debilitado por los maltratos sufridos en prisión, marcó el triste final de una vida dedicada a la denuncia y a la lucha por los derechos humanos. Premios suspendidos. Las guerras mundiales no solo afectaron al mundo en términos de destrucción y caos, sino también en el ámbito de los premios Nobel. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los premios en varias categorías, especialmente el de la paz y literatura, no se otorgaron en múltiples ocasiones. La razón era simple: el contexto bélico hacía que estos campos quedaran en un segundo plano, opacados por la violencia, la represión y la devastación global. Uno de los casos más notables es el del genio matemático y criptógrafo Alan Turing, el inventor de las computadoras. Su trabajo descifrando los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial fue vital para la victoria de los aliados. Sin embargo, al ser una labor secreta y posteriormente al haber enfrentado una persecución por su orientación sexual, Turing nunca fue reconocido con un Nobel. La omisión de personas como Alan Turing durante esos tiempos difíciles nos recuerda de alguna forma que el contexto histórico puede silenciar incluso los logros más importantes, como el de este científico. Hitler prohibió recibir el Nobel. En 1937, Hitler prohibió oficialmente a los ciudadanos alemanes aceptar el premio Nobel. Esta medida fue una represalia directa a la concesión del Nobel de la Paz al periodista que acabamos de ver, Karl von Ossietzky, quien denunció las acciones militaristas del régimen nazi. Hitler estuvo furioso por este reconocimiento a un crítico del nazismo y respondió prohibiendo a todos los científicos alemanes aceptar cualquier premio. Esta decisión afectó a importantes figuras de la ciencia alemana, como Richard Kuhn y Adolf Butenandt, ambos galardonados con el Nobel de Química.
A pesar de recibir el prestigioso galardón, ninguno de ellos pudo aceptarlo formalmente hasta años después en la caída del régimen nazi. Este episodio demuestra que el premio Nobel, que debería estar apartado de la política, se convierte muchas veces en un terreno de batalla entre la ciencia y los regímenes opresivos, cosas que exploraremos más adelante en este iceberg. Linus Pauling. Linus Pauling es una de las pocas personas en la historia que ha ganado 2 premios Nobel en categorías diferentes. En 1954 recibió el Nobel de Química por sus investigaciones sobre los enlaces químicos, un trabajo que revolucionó la comprensión de la estructura molecular. Sin embargo, Pauling no se conformó con sus contribuciones científicas. Su lucha contra las pruebas nucleares en plena Guerra Fría lo llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1962, convirtiéndose en un defensor incansable de la paz y de la desmilitarización. Pauling es un claro ejemplo de cómo los premios Nobel no se restringen a solamente un aporte. Sus logros en la ciencia y sus esfuerzos por la paz se complementaron en su vida y en su obra, demostrando que la lucha por el conocimiento científico y el activismo por un mundo mejor no están separados como podría pensarse. Nivel 3. Científicos encarcelados. Uno de los aspectos más impactantes en la historia de los Nobel es que algunos galardonados han recibido el premio mientras estaban en prisión. Un ejemplo de esto es Gerhard Domag, un científico alemán que ganó el Nobel de Medicina en 1939 por su descubrimiento de las sulfamidas, los primeros antibióticos eficaces. A pesar de su revolucionaria contribución a la medicina, fue arrestado por el régimen nazi y obligado a rechazar el galardón, lo que refleja cómo el control político puede interferir en los mayores logros científicos. Este caso resalta la frágil línea entre el progreso científico y la represión política, donde incluso los descubrimientos más importantes pueden quedar atrapados en las tensiones políticas de su época. La historia de Domag es un recordatorio de que la ciencia no siempre está libre de las presiones externas y que en ocasiones los más grandes avances tienen lugar en las circunstancias más adversas. Rita Levi Montalcini. La vida de Rita Levi Montalcini es un testimonio de la tenacidad científica en tiempos de total adversidad. Ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1986 por su descubrimiento del factor del crecimiento nervioso, Levi Montalcini enfrentó desafíos extremos durante la Segunda Guerra Mundial. Como judía en la Italia fascista de Mussolini, fue forzada a vivir en la clandestinidad, donde improvisó un laboratorio en su casa y continuó con sus investigaciones científicas a pesar de los constantes peligros. A través de su determinación, Levi Montalcini demostró que incluso en los momentos más oscuros, la ciencia puede prosperar. Su victoria en el Premio Nobel es una prueba de que el conocimiento y la pasión por el descubrimiento no conocen barreras, y su vida sigue siendo una inspiración para las generaciones de científicos futuros, especialmente mujeres que se enfrentan a circunstancias adversas. Bob Dylan. En 2016, el mundo literario quedó asombrado cuando el Premio Nobel de Literatura fue otorgado a Bob Dylan. Este icónico músico y compositor estadounidense fue reconocido por haber creado, entre comillas, nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana. Si bien muchos aplaudieron esta decisión por reconocer el impacto cultural de las increíbles letras de Dylan, otros se mostraron críticos, argumentando que el Nobel de Literatura debía ser reservado para escritores. Lo que hizo la elección de Dylan aún más polémica fue su aparente indiferencia. Tardó semanas en reconocer públicamente el premio y finalmente no asistió a la ceremonia de entrega. Este episodio muestra cómo el concepto de literatura es mucho más amplio de lo que creemos y está en constante evolución, y cómo el Nobel puede reconocer formas de arte que van más allá de las fronteras convencionales. Si me preguntas a mí si lo mereció, lo tendré en un video pronto. Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, activista por los derechos humanos en China, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2010, mientras se encontraba en prisión. Liu fue uno de los principales defensores de la democracia en China. Ya te imaginarás lo complejo que es esto, y había participado en los movimientos de la Plaza de Tiananmen en 1989. Su constante lucha por los derechos humanos le valió múltiples encarcelamientos, y el régimen chino respondió a su Nobel con una mayor represión. Liu no pudo asistir a la ceremonia en Oslo, y en su lugar se presentó una silla vacía, símbolo de la ausencia forzada del laureado. Este caso resalta la impotencia del Nobel ante los regímenes más autoritarios del mundo. Aunque Liu fue celebrado internacionalmente, su premio no logró mejorar su situación y falleció en 2017 estando bajo custodia del gobierno chino. Boris Pasternak. Boris Pasternak, célebre escritor ruso, ganó el Nobel de Literatura en 1958 por su obra Dr. Zhivago, una novela que critica el régimen soviético. Aunque el premio fue un reconocimiento a su genio literario, las autoridades soviéticas lo consideraron una traición. El gobierno presionó tanto a Pasternak que finalmente tuvo que rechazar el galardón, a pesar de que en un principio había aceptado el premio con mucho entusiasmo.
Este episodio demuestra cómo los premios Nobel pueden ser utilizados como herramientas de resistencia, pero también cómo el poder político puede intervenir para silenciar a sus críticos, incluso ante un escenario global. La vida de Pasternak es una prueba de que las tensiones entre la libertad artística y la censura estatal son tensiones que persisten incluso después de que el talento es reconocido internacionalmente. Albert A. Michelson. Albert A. Michelson fue el primer estadounidense en recibir el premio Nobel, siendo galardonado en 1907 por sus investigaciones sobre la velocidad de la luz. Sin embargo, Michelson es más famoso por algo que, en un principio, parecía un gran fracaso: su experimento junto a Edward Morley, conocido como el experimento Michelson-Morley, cuyo objetivo era probar la existencia del éter luminífero, una sustancia que se pensaba llenaba todo el espacio y permitía la propagación de la luz. Pero el resultado fue totalmente negativo, no encontraron ningún rastro de ese éter. Lo interesante de este entre comillas fracaso es que pavimentó el camino para uno de los mayores descubrimientos en la historia de la física, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Al demostrar que el éter no existía, Michelson y Morley sentaron las bases para que Einstein desarrollara su revolucionaria teoría años después. El caso de Mick es un claro ejemplo de cómo en la ciencia incluso los resultados inesperados o estos fracasos pueden conducir luego a descubrimientos más profundos y trascendentales. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es uno de los casos más dolorosos de exclusión en la historia del Nobel. Su trabajo con la difracción de rayos X fue fundamental para descubrir la estructura del ADN, el famoso modelo de doble hélice que cambió la biología moderna. Sin embargo, cuando el Nobel de Medicina fue otorgado en 1962 a James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins por sus hallazgos sobre el ADN, el nombre de Franklin no fue mencionado. La razón: Franklin había fallecido en 1958 y según las reglas del Nobel, el premio no se otorgaba póstumamente. Este caso sigue siendo muy discutido porque además de la regla técnica, existen controversias sobre cómo Watson y Crick utilizaron el trabajo de Franklin sin darle su debido crédito. Hoy Franklin es vista como una pionera de la ciencia que, por desgracia, no recibió un reconocimiento que merecía en su propia vida. Su historia es un recordatorio de las dificultades que las mujeres enfrentaron en la ciencia durante gran parte del siglo XX y cómo, en ocasiones, estas injusticias de su tiempo eclipsaron los logros de grandes mentes. Al Gore. En 2007, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, fue galardonado con el Nobel de la Paz junto al panel intergubernamental sobre el cambio climático, por su esfuerzo en concienciar al mundo sobre el calentamiento global. A través de su famoso documental, Una verdad incómoda, Al Gore consiguió que el cambio climático pasara de ser un tema relegado en el ámbito científico a uno de los temas más urgentes de la agenda política global. Sin embargo, el premio fue polémico. Algunos críticos argumentaron que el Nobel de la Paz no debería otorgarse a figuras políticas, especialmente a aquellas que, según ellos, no habían tenido una suficiente exactitud científica para merecer este reconocimiento ni en una categoría ni en la otra. Además, algunos científicos señalaron que el documental en general era alarmista. No obstante, el impacto de este Nobel fue innegable. Llevó la discusión sobre el cambio climático al escenario global, ayudando a catalizar un movimiento que ha cobrado mayor relevancia en las últimas décadas y ha continuado siéndolo en los años más recientes. La palabra dinámico. Como dijimos, Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Este explosivo revolucionó el mundo de la minería, la construcción y la guerra. Lo curioso es que Nobel fue quien acuñó el término dinámico, derivado de la palabra griega dynamis, que significa fuerza o poder. Su invención de la dinamita tenía un propósito inicialmente pacífico, con la intención de ayudar en la construcción de infraestructuras. Sin embargo, Nobel no previó el uso bélico que éste tendría posteriormente. La invención de esta palabra es bastante interesante, puesto que la dualidad entre ciencia y progreso no siempre está muy bien delimitada. Kofi Annan y la ONU. En 2001, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas y la propia ONU, fueron galardonados con el Nobel de la Paz una vez más. Este premio reconoció los esfuerzos de Annan por revitalizar a la ONU y trabajar por la promoción de la paz mundial, en medio de un contexto internacional que estaba lleno de tensiones. Annan fue el rostro de la ONU por varios años, y su rostro manifestaba los ideales de lucha por los derechos humanos, la diplomacia preventiva y la resolución pacífica de conflictos en todo el mundo. No obstante, el Nobel de Annan también generó muchas críticas. La ONU, a pesar de sus nobles ideales, entre comillas, siempre ha sido identificada por su ineficacia, especialmente en otros conflictos que han tenido consecuencias humanitarias increíblemente devastadoras. Estos fracasos que tuvo la ONU mancharon la imagen de la organización y
Todo esto a pesar del esfuerzo de Kofi Annan. Su Nobel es un reconocimiento a sus esfuerzos, pero también una señal de los desafíos inherentes de toda misión humanitaria en el mundo. No se puede hacerlo todo. Paul Samuelson. En 1970, Paul Samuelson se convirtió en el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de Economía. Su contribución a la economía no solo se dio en el ámbito teórico, sino también en el práctico, ya que su libro, Economics, publicado en 1948, sigue siendo uno de los textos más utilizados en universidades de todo el mundo. Samuelson logró algo que pocos economistas alcanzan: hacer que conceptos complicados fueran comprensibles para un público amplio. El Nobel de Samuelson fue un reconocimiento a su habilidad para conectar la teoría económica con un mundo real cuyas ideas han sido moldeadas de maneras en que las generaciones de economistas posteriores puedan entender y aplicar la economía en un público más amplio y mediático. Más allá del ámbito académico, Samuelson veía la economía como una herramienta para mejorar la sociedad, y es esta idea que tuvo la que realmente impulsó a que muchos economistas comenzaran a participar en programas de televisión, a publicar libros, a volverse figuras más mediáticas y escuchadas en el ámbito político. Esto lo convirtió en una figura central en la evolución del pensamiento económico del siglo XX y los posteriores premios Nobel en esta área. COVID-19. Uno de los premios Nobel más recientes e interesantes fue el otorgado a Katalin Karikó y Drew Weissman por su trabajo pionero en la tecnología de ARN mensajero, que fue crucial para el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Esta tecnología, que llevaba décadas en desarrollo, fue clave para enfrentar una pandemia que puso en jaque al mundo entero. La rapidez con la que lograron desarrollar y distribuir tecnologías de ARN para vacunas fue un hito histórico en la medicina, aunque no deje de ser polémico. El Nobel otorgado a Karikó y Weissman no solo reconoció un avance científico que llevaba décadas, sino también el impacto, digámoslo así, positivo que su trabajo tuvo en la vida de millones de personas. Este Nobel simboliza que la capacidad de cooperación en tiempos difíciles puede dar lugar a grandes innovaciones. Alexander Fleming. En 1928, Alexander Fleming realizó un descubrimiento accidental que cambiaría el curso de la historia y de la medicina moderna para siempre: la penicilina. Algunos han llegado a comparar este descubrimiento como uno de los pilares fundamentales para el progreso civilizatorio humano. Mientras trabajaba en su laboratorio, Fleming notó que un moho había crecido en una de sus placas de cultivo y que las bacterias a su alrededor se habían desintegrado. Así descubrió el primer antibiótico, que desde entonces ha salvado incontables vidas y ha aumentado la esperanza de vida de las personas. Lo curioso de esta historia es que Fleming nunca se consideró un gran científico. En su modestia, atribuyó su descubrimiento al azar, contando esta experiencia. Aún así, su Nobel en 1945 fue un reconocimiento no solo a su descubrimiento, sino al impacto que tuvo para la medicina y la historia humana. Este caso es una prueba de que a veces los avances científicos más importantes pueden surgir de los lugares más inesperados y fortuitos. La hepatitis C. El Dr. Harvey Alter fue galardonado con el Nobel de Medicina en 2020 por su trabajo en la identificación del virus de la hepatitis C, una enfermedad que hasta su descubrimiento causaba millones de infecciones no explicadas alrededor del mundo. Alter y su equipo pasaron años investigando enfermedades transmitidas por transfusiones de sangre, lo que los llevó a descubrir el virus, permitiendo mejorar las pruebas sanguíneas y prevenir la propagación. Su trabajo no solo salvó innumerables vidas, sino que lo sigue haciendo, desarrollando transfusiones de sangre más seguras. Igualmente, cambió la manera en que enfrentamos en general las enfermedades virales y nuestra idea que tenemos respecto a ellas. La historia de Alter es un ejemplo de cómo los descubrimientos pueden surgir después de muchos años de trabajo y dedicación, lejos de los reflectores. Mahatma Gandhi. Uno de los mayores enigmas de la historia del Premio Nobel de la Paz es la ausencia de Mahatma Gandhi entre los laureados. A pesar de haber sido nominado en 5 ocasiones, Gandhi nunca recibió el galardón. La razón detrás de esta omisión ha sido objeto de especulación durante décadas, y algunos sugieren que el Comité Nobel no quiso premiar a una figura política tan controversial, puesto que, tras su asesinato en 1948, muchos esperaban que el comité rompiera con la tradición y fuera el primer premio entregado póstumamente, pero las reglas del Nobel lo impidieron. Aunque Gandhi nunca fue galardonado, su legado ha superado cualquier reconocimiento institucional y sigue siendo un símbolo de la no violencia y la lucha por la paz. Nivel 4. Thomas Edison. Thomas Edison es sin duda uno de los inventores más prolíficos y famosos de la historia, responsable de avances que cambiaron la vida cotidiana de millones de personas, como la bombilla eléctrica, el fonógrafo y la cámara de cine. Sin embargo, a pesar de su gigantesco impacto en la tecnología y la ciencia, Edison nunca recibió un premio Nobel. Este hecho ha sido motivo de especulación durante años, dado que su rivalidad con Nikola Tesla fue célebre y marcó una época en la historia de la electricidad.
Una posible explicación es que Edison era visto más bien como un empresario muy pragmático, más que como un científico original y puro. La mayoría de sus inventos, entre comillas, estaban basadas en patentes de otros. Sus detractores lo acusaban de ser el más hábil de todos los replicadores y comercializar invenciones que no habían sido hechas por él. La fama de Edison como genio, entre comillas, a veces opacaba la realidad de que gran parte de sus invenciones realmente fueron resultado de equipos de trabajo completos que estaban bajo su dirección, lo que quizás contribuyó a que no fuera considerado para este prestigioso galardón que premia más bien a las personas de manera individual. Nikola Tesla. Nikola Tesla, a diferencia de Edison, fue un inventor con un enfoque más idealista y visionario. Conocido por su trabajo en la corriente alterna, que sentó las bases del sistema eléctrico moderno, Tesla tampoco recibió un Nobel, lo que ha alimentado múltiples teorías de conspiración a lo largo de los años. Una de las más interesantes sugiere que Tesla rechazó la posibilidad de compartir el premio con Edison. Se rumoreaba que en 1915 el Comité Nobel estaba considerando otorgar un premio compartido a ambos por sus contribuciones a la electricidad, pero Tesla, conocido y polémico por la animosidad que tenía hacia Edison, supuestamente lo rechazó al enterarse de que tendría que compartirlo. La verdad, hay otras teorías conspirativas detrás. Realmente no hay evidencia definitiva de que Tesla haya rechazado el Nobel. Su ausencia de la lista de laureados ha sido un objeto profundo de debate, puesto que, más que muchos otros, él lo merecía. Esto hace que muchos vean estos premios como algo que olvida, muchas veces, a los genios más grandes de la humanidad. Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, cambió también para siempre la forma en la que entendemos la mente humana, el inconsciente y las emociones. Sin embargo, a pesar de su enorme influencia en la psicología, la medicina y la cultura, Freud nunca recibió un Nobel, aunque fue nominado varios años. Esto puede parecer sorprendente dado que sus teorías revolucionaron tanto la psicología como la psiquiatría. Una de las razones principales por las que Freud nunca fue galardonado podría ser que su trabajo, aunque influyente, no se ajustaba a las estrictas definiciones formales de la ciencia que el Comité Nobel prefería premiar. Muchos académicos consideraban que el psicoanálisis, más que un enfoque científico, era un enfoque filosófico y especulativo. A pesar de esta exclusión, el impacto de Freud ha trascendido cualquier galardón. Su legado sigue siendo fundamental en la historia de las ideas y sobre la mente humana en general. Anwar Sadat. En 1978, el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Camp David, que llegaron a la firma de un tratado de paz entre Egipto e Israel. Sin embargo, este galardón fue extremadamente polémico, especialmente en el mundo árabe, donde Sadat fue visto como un traidor por hacer las paces con Israel. Las consecuencias de esto las seguimos viendo hasta el día de hoy. Este premio no fue solo controvertido, sino que tuvo grandes consecuencias para Sadat. 3 años después de recibir el Nobel, fue durante un desfile militar en Egipto, por extremistas que consideraban su acuerdo de paz con Israel como una traición a la causa árabe y palestina. Este caso destaca cómo los laureados del Nobel de la Paz pueden convertirse en blancos políticos y ser atacados por aquellos que ven sus acciones como contrarias a sus propios intereses, teniendo consecuencias como vemos, décadas después. Mikhail Gorbachev. En 1990, Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, recibió el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin a la Guerra Fría y por las reformas políticas y económicas que introdujo en su país, conocidas como perestroika y glasnost. Estas reformas cambiaron el curso de la historia y contribuyeron significativamente al colapso del régimen comunista en Europa del Este y al fin de la Unión Soviética. Sin embargo, mientras que en Occidente Gorbachev fue celebrado como un héroe, en su propio país fue visto con desprecio. Para muchos rusos, Gorbachev fue el responsable del colapso de la URSS y de la consiguiente crisis económica, pérdida de poder geopolítico y constantes crisis que Rusia vivió. Este contraste entre su imagen internacional y su percepción en Rusia reflejan cómo el legado de ciertos laureados puede ser muy diferente, dependiendo del contexto histórico y cultural desde el cual se lo juzgue. Otto Hahn. Otto Hahn, ganador del Premio Nobel de Química en 1944 por su descubrimiento de la fisión nuclear, es una figura controvertida y polémica debido al uso de su descubrimiento para crear armas nucleares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la fisión nuclear llevó a la creación de la bomba atómica. Después de la guerra, Hahn quedó devastado por el uso bélico de su descubrimiento y se convirtió en un ferviente defensor del desarme nuclear. Este caso muestra cómo los avances científicos pueden tener consecuencias imprevistas y devastadoras para aquellos científicos galardonados que se enfrentan a dilemas éticos sobre el uso que se le da a sus descubrimientos. Jorge Luis Borges. Uno de los mayores ausentes de la lista de laureados del Nobel de Literatura es Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino. A pesar de su gigantesca influencia en la literatura del siglo XX en todo el mundo, Borges nunca recibió el galardón.
La explicación más común es que su apoyo público a dictadores como Augusto Pinochet o Francisco Franco lo convirtieron en una figura políticamente controversial para los premios Nobel. Borges, por su parte, desestimaba la importancia de dichos premios e incluso llegó a burlarse del hecho de que no haber recibido un Nobel no cambiaba, fundamentalmente, la literatura. Aunque nunca fue galardonado, Borges sigue siendo una de las figuras más admiradas y estudiadas en el mundo de las letras, e inclusive ganadores del premio Nobel lo reconocen a él como uno de los principales escritores de toda la historia de la literatura. Su obra ha superado con creces, quizás más que en muchos otros campos, cualquier reconocimiento institucional. Declaraciones polémicas. James Watson, uno de los co-descubridores de la estructura del ADN, fue galardonado con el premio Nobel en 1962 y es una de las figuras más controvertidas del mundo científico. Sus descubrimientos han sido cruciales para la biología moderna. Su reputación, sin embargo, ha sido empañada por varias declaraciones racistas y sexistas que han provocado indignación y rechazo en la comunidad científica. A lo largo de los años, Watson ha hecho afirmaciones que sugieren que las personas de raza negra son menos inteligentes que las blancas, lo que ha generado un fuerte repudio a nivel internacional. Estas controversias llevaron a que fuera apartado de su puesto en el laboratorio Cold Spring Harbor en 2007, y su imagen, una vez celebrada, ha quedado profundamente dañada. Este caso nos recuerda que aunque las contribuciones científicas de una persona pueden ser invaluables, su legado puede verse afectado por sus palabras, y no siempre un gran aporte significa que una persona sea éticamente correcta. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, autor de varios libros que revelaban la brutal realidad de los campos de trabajo soviéticos, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1970. Su obra más famosa, Archipiélago Gulag, denunció la represión y las atrocidades del régimen comunista, convirtiéndolo en un enemigo declarado del gobierno soviético. Aunque Solzhenitsyn aceptó el premio, no pudo asistir a la ceremonia por temor a no ser permitido regresar a la Unión Soviética. 4 años después, en 1974, fue arrestado y deportado al exilio, donde vivió en Estados Unidos hasta la caída de la URSS. La historia de Solzhenitsyn es una prueba del poder de la literatura para desafiar a los regímenes opresivos y de cómo el premio Nobel puede ser una poderosa herramienta para dar voz a aquellos que luchan por la libertad. Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2017, es un autor cuya vida y obra reflejan la intersección de múltiples culturas. Nacido en Japón pero criado en Reino Unido, sus novelas exploran temas universales como la memoria, la identidad y la responsabilidad. En obras como Los restos del día y Nunca me abandones, Ishiguro combina una sensibilidad profundamente japonesa con una narrativa más occidental, lo que lo convierte en un autor único en su estilo en el panorama literario mundial. Lo interesante de su novel no es solo el reconocimiento a su obra, sino que refleja que la globalización de la literatura y la interconexión de las culturas en el mundo moderno está más presente que nunca. A través de su prosa melancólica y reflexiva, Ishiguro ha logrado abordar temas profundamente humanos, que trascienden fronteras lingüísticas y culturales, que muestran cómo nuestras identidades están entrelazadas con las experiencias y culturas que nos rodean, sin que por ello pierdan un factor universalmente expresable. Nivel 5. Nominación de Hitler. Uno de los episodios más insólitos y perturbadores de la historia de los premios Nobel fue la nominación de Adolf Hitler al Nobel de la Paz en 1939. Aunque hoy parezca impensable, la nominación fue hecha por un legislador sueco que intentaba criticar la pasividad de Europa frente al ascenso del fascismo. Sin embargo, rápidamente fue retirada. Pero el daño ya estaba hecho. Este incidente sigue siendo uno de los momentos más incómodos de la historia de los Nobel, y un recordatorio de que los procesos de nominación no siempre están libres de errores, sean estos a propósito o no. Que el nombre de Hitler estuviera relacionado, aunque haya sido por un breve momento, con el Nobel de la Paz, sigue siendo una mancha difícil de borrar. Escándalos de abusos. En 2018, la Fundación Nobel fue sacudida por uno de los mayores escándalos de su historia. Jean-Claude Arnault, una figura cultural influyente en Suecia y esposo de una miembro del Comité de Literatura, fue acusado de abuso por varias mujeres. Las acusaciones no solo afectaron la reputación de Arnault, sino que también desataron una crisis dentro de la Academia Sueca, que resultó en la renuncia de varios de sus miembros. El escándalo fue tan grande que el Premio Nobel de Literatura de ese año tuvo que ser aplazado, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Este suceso dejó una marca profunda en la credibilidad de la institución y fue un claro recordatorio que ni siquiera una organización tan prestigiosa como la Fundación Nobel está libre de los efectos del abuso del poder. Machismo en la Academia Sueca. A lo largo de los años, la Academia Sueca ha sido criticada por lo que muchos consideran un sesgo de género. A pesar de la existencia de grandes escritoras a lo largo de su historia, el número de mujeres laureadas con el Nobel de Literatura ha sido significativamente bajo en comparación con los hombres, y esto ha llevado a acusaciones de machismo y de elitismo dentro de la academia que muchos consideran dominada
por una perspectiva masculina. En los últimos años la academia ha hecho esfuerzos por equilibrar la balanza, pero es un hecho de que figuras claves en la literatura, mucho más populares y conocidas que algunos de los ganadores del premio Nobel, como Virginia Woolf, Sylvia Plath o Gertrude Stein, nunca hayan sido galardonadas. Sigue siendo un motivo de controversia. Esta situación resalta las tensiones en torno a la representación femenina en los premios más prestigiosos del mundo, y este es un debate que está muy lejos de resolverse. Gao Xingjian. El Nobel de Literatura otorgado a Gao Xingjian en el año 2000 fue visto como un reconocimiento a su poderosa narrativa, pero también desató una gran polémica en su país de origen. Gao, un escritor exiliado en Francia desde 1987, fue censurado, como muchas de las obras literarias occidentales, en China, debido a su postura crítica hacia el régimen comunista. Su novela La montaña del alma fue vista como una crítica sutil y poderosa al gobierno chino, y su reconocimiento internacional solo exacerbó las tensiones que él tenía con el Partido Comunista. En China, su obra fue prohibida totalmente y el gobierno desestimó el premio, calificándolo como una maniobra política occidental. La historia de Gao es un claro ejemplo de cómo los Nobel en ciertos contextos no solo premian la excelencia literaria, sino que se convierten en un símbolo de resistencia política contra dictaduras que censuran todo lo que no les parece, encendiendo las tensiones entre el arte y el poder. Nobel de la Paz durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el Nobel de la Paz fue utilizado como una herramienta política en más de una ocasión. Figuras como Andrei Sájarov y Lech Walesa, líderes clave en la resistencia contra los regímenes comunistas, fueron galardonados no solo por sus méritos personales, sino como una declaración contra los gobiernos totalitarios del bloque oriental. Estos premios sirvieron como un mensaje indirecto de apoyo a los movimientos democráticos en Europa del Este. Sin embargo, este uso del Nobel como un arma política, que está claro fue así, generó varias críticas. Algunos se preguntan si era correcto utilizar el galardón para fines tan claramente ideológicos. Aunque el Premio Nobel de la Paz tiene como objetivo celebrar los esfuerzos por la paz, estos casos nos recuerdan que el contexto geopolítico puede influir en las decisiones del comité y en la forma en que interpretamos estas premiaciones. Moniz y la lobotomía. Egas Moniz, un neurocirujano portugués, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1949 por su desarrollo de la lobotomía, una técnica utilizada para tratar trastornos mentales graves. En su momento, la lobotomía fue vista como un avance revolucionario en la psiquiatría, pero con el paso del tiempo se pudieron ver los devastadores efectos secundarios que se hicieron evidentes en las personas que fueron sometidas al mismo. Muchos de los pacientes sometidos a la lobotomía quedaron con daños permanentes, incapaces de llevar una vida normal. Hoy en día, la lobotomía es considerada una de las prácticas más inhumanas de la historia de la psiquiatría y de la medicina. El Nobel otorgado a Moniz es visto como uno de los errores más grandes que ha cometido este comité. Este caso nos muestra cómo el conocimiento científico puede evolucionar, pero cómo esas decisiones también son tomadas en un momento quizás no tan preciso, pues se debe reconsiderar la luz de nuevas evidencias para garantizar que esto no pase. Ivar Yaever, el negacionista del cambio climático. Ivar Yaever, quien ganó el Nobel de Física en 1973 por sus investigaciones sobre los superconductores, se ha convertido en una figura controvertida en años recientes debido a su negación abierta del cambio climático. Yaever ha criticado las investigaciones que sostienen el cambio climático en general, lo que le ha alejado de muchos de sus colegas científicos y ha provocado un fuerte rechazo de toda la comunidad científica hacia él. Aunque su Nobel es innegable en el campo de la física, las declaraciones de Yaever sobre el cambio climático han empañado su legado. Kenzaburo Oe. Cuando el escritor japonés Kenzaburo Oe ganó el Nobel de Literatura en 1994, fue ampliamente celebrado en el ámbito internacional por su exploración profunda de, entre comillas, los dilemas humanos y su postura pacifista. Sin embargo, en su país natal, Japón, Oe fue objeto de durísimas críticas por parte de los sectores más conservadores, que lo acusaron de traidor debido a su postura contraria al militarismo japonés. A lo largo de su carrera, Oe se ha manifestado en contra de las políticas militares de su país y ha defendido la reinterpretación de la Constitución pacifista de Japón. Mientras que para muchos su Nobel fue un reconocimiento merecido, otros lo vieron como una validación de ideas que consideraban antinacionales. Gas venenoso. Fritz Haber, ganador del Premio Nobel de Química en 1918 por su desarrollo de la síntesis del amoníaco, es una de las figuras más polémicas en la historia del Nobel. Aunque su trabajo fue fundamental para la producción de fertilizantes y ayudó a alimentar por esa razón a millones de personas, Haber también fue el principal arquitecto del uso del gas venenoso durante la Primera Guerra Mundial, lo que le ganó el apodo de "el padre de la guerra química". Haber justificaba su trabajo argumentando que un arma tan letal podría acelerar el fin de la guerra.
lógica que luego algunos, como Oppenheimer, llegaron a seguir pero con respecto a las bombas nucleares. Sus métodos dejaron un legado de sufrimiento. Este es uno de los casos en los que la ciencia, a pesar de sus avances, producto de un mal razonamiento, puede ser utilizada con fines destructivos. A pesar de sus contribuciones a la humanidad, el nombre de Haber siempre estará asociado con las devastadoras consecuencias de sus descubrimientos. Abiy Ahmed. En 2019, Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, fue galardonado con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo de paz con Eritrea, terminando un conflicto de varias décadas. Sin embargo, poco después de recibir el premio, Etiopía se sumió en una guerra civil en la región de Tigray, donde se denunciaron gravísimas violaciones a los derechos humanos. Este giro de los acontecimientos ha dejado en duda la prematura decisión del Comité Nobel de otorgarle el premio, lo que ha generado críticas sobre la falta de previsión en el otorgamiento de este galardón, un caso parecido al de Juan Manuel Santos en Colombia. El caso de Abiy Ahmed es un recordatorio de que las situaciones políticas pueden cambiar rápidamente y que las decisiones tomadas en un momento de esperanza pueden verse empañadas por eventos posteriores. Nivel 6. Sabotaje a Tesla. Nikola Tesla, como dijimos, es recordado como uno de los inventores más brillantes y revolucionarios de la historia. Sin embargo, nunca recibió un premio Nobel. Esta ausencia ha dado lugar a interesantes teorías de conspiración que sugieren que Tesla fue víctima de un sabotaje internacional por parte de figuras poderosas en la comunidad científica, pero también en la comunidad empresarial y hasta política, inclusive llegando al ámbito militar, que veían su enfoque y sus ideas poco convencionales como una amenaza. Su rivalidad con Edison es a menudo citada como la principal razón por la que se le excluyó y él no aceptó el premio. Sin embargo, el hecho de que se teorice un sabotaje a su premio debido a intereses muy poderosos también llama mucho la atención, puesto que se corroboran a lo largo del tiempo. Ninguna de estas teorías ha sido totalmente comprobada, es cierto. Tesla murió sin ningún reconocimiento, muchos de los que él efectivamente merecía. Su legado como genio incomprendido ha sido reivindicado en el tiempo, pero la pregunta sobre por qué nunca recibió un premio Nobel sigue alimentando especulaciones hasta hoy y nos invita a pensar: ¿cuántos otros genios no son conocidos por no ganar este premio Nobel? Masones y el Nobel de la Paz. Las teorías conspirativas sobre los masones y su influencia en el mundo han estado presentes durante varios siglos. Los primeros Nobel no han escapado a estas especulaciones. Según algunos, varios de los laureados del Nobel de la Paz, a lo largo de la historia, habían sido masones, y efectivamente lo fueron. El premio se había utilizado para promover una agenda secreta de la organización, según estas teorías. Las mismas sugieren que la influencia de los masones dentro de la élite internacional, y particularmente en el Comité Sueco, es un tema que sigue despertando curiosidad. Con razones o no, algunos continúan creyendo que la existencia de estos poderes ocultos en estas esferas es real. La CIA y el Nobel de Literatura. La Guerra Fría fue una época intensa de confrontación entre las superpotencias, y las esferas culturales y literarias no estuvieron exentas de esta lucha. Según algunos rumores, la CIA habría influido fuertemente en la concesión de premios Nobel, como el de Boris Pasternak, autor de Dr. Zhivago, que criticaba fuertemente al régimen soviético. La CIA, se supo, llegó a ayudar a la difusión mundial de este libro, y precisamente promovió la candidatura del autor al Nobel. Utilizaron su herramienta, que es una obra literaria increíble y que por sí misma podía haber ganado el Nobel, como una herramienta de propaganda en su lucha contra el régimen soviético. La pregunta que nos queda es: ¿qué otras obras han sido usadas con otros propósitos y con otras agendas? Luc Montagnier. Luc Montagnier, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008 por su descubrimiento del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, se convirtió en una figura controvertida durante la pandemia del COVID-19. Montagnier afirmó abiertamente que el virus fue creado en un laboratorio, una teoría que fue rápidamente desmentida por la comunidad científica, pero que fue adoptada por ciertas personas que promovían teorías conspirativas como una razón científica de peso para afirmar lo que creían. A pesar de su prestigio, Montagnier fue duramente criticado por sus declaraciones, lo que llevó a una reflexión sobre cómo incluso científicos tan respetados como él pueden quedar a veces atrapados en estas opiniones políticas que emiten. Este episodio pone de manifiesto que el hecho de ganar un Nobel no inmuniza a una persona contra la controversia. Independientemente de lo que haya dicho Luc Montagnier y sus argumentos, la idea de que el descubridor del VIH haya afirmado esto con tanta rotundidad llamó poderosamente la atención en esos años, y aún hoy sigue siendo considerada una de las opiniones de un laureado más impopulares. Premio Nobel de Matemática. Una de las leyendas más persistentes sobre los premios Nobel es la supuesta razón por la cual no existe un premio para la matemática. Según este mito, Alfred Nobel no incluyó esta disciplina en su testamento debido a un despecho amoroso.
Se dice que Nobel estaba enamorado de una mujer que lo dejó por un matemático, lo que lo llevó a excluir esta ciencia de los galardones. Esta historia ha sido desmentida varias veces, pero sigue siendo una leyenda interesante y popular en torno a por qué Alfred Nobel no incluyó la matemática. La verdadera razón por la cual la matemática no fue incluida parece ser mucho más simple. Nobel no tenía un interés personal en esta disciplina. Sus áreas de enfoque siempre fueron las ciencias, que en su opinión tenían un impacto más directo en la humanidad. No obstante, el mito del despecho sigue siendo un cuento atractivo que alimenta el misterio alrededor del origen de estos premios y por qué ciertas cosas y categorías no reciben el mismo. La maldición del Nobel. Uno de los mitos más extraños relacionados con los premios Nobel es la llamada maldición que tienen, que sostiene que algunos laureados fallecen poco después de recibir el galardón. Aunque no hay evidencia científica que avale esta idea, además que la historia la desprueba todo el tiempo, varios casos han alimentado la leyenda. Un ejemplo notable es el de Dag Hammarskjöld, secretario general de la ONU, quien murió en un accidente aéreo en 1961, poco después de ser galardonado con el Nobel de la Paz. Otro caso que ha avivado el mito es el de Ralph Steinman, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 2011 solo 3 días antes de fallecer. Aunque estas muertes son simples coincidencias, han contribuido a crear una narrativa que rodea al Nobel con un aura de misterio, alimentando el interés y el misticismo que rodea a estos premios. De todas formas, ganar un Nobel cambia para siempre la vida de una persona. Harold Pinter. Cuando Harold Pinter, dramaturgo británico, ganó el Premio Nobel de Literatura en 2005, no desaprovechó la ocasión para hacer una declaración política. En lugar de un discurso de aceptación tradicional, Pinter lanzó un feroz ataque contra el imperialismo occidental, condenando especialmente a Estados Unidos por sus intervenciones militares. Su discurso fue incendiario, dividiendo opiniones en la comunidad literaria y más allá, escandalizando a todos los que estuvieron presentes en ese día. Algunos lo aplaudieron por su valentía y por usar la plataforma del Nobel para hablar en contra del poder, mientras que otros lo criticaron por politizar el premio. Este episodio subraya cómo el Nobel puede convertirse en un escenario para expresar posturas radicales que, de no ganar el premio, no serían escuchadas. Soborno a Svante Arrhenius. Svante Arrhenius, ganador del Premio Nobel de Química en 1903 por su teoría de la disociación electrolítica, es considerado uno de los científicos más influyentes de su tiempo. Sin embargo, algunos críticos han sugerido que Arrhenius utilizó su posición dentro de la comunidad científica sueca para asegurar su premio. Como miembro influyente de la Real Academia de Ciencias de Suecia, Arrhenius tenía acceso al comité de selección del Nobel, lo que llevó a algunos a sospechar que podría haber manipulado el proceso. Aunque estas acusaciones nunca han sido probadas del todo, han dejado una sombra sobre el legado de Arrhenius. La idea de que un premio tan prestigioso pueda verse influenciado desde dentro es un recordatorio de que incluso las instituciones más veneradas y, entre comillas, transparentes del mundo no son inmunes. Legitimación de dictaduras. Uno de los aspectos más controvertidos en la historia de los premios Nobel ha sido la concesión de este premio a líderes políticos cuyos regímenes o acciones han sido cuestionados posteriormente por violaciones a los derechos humanos. Yasser Arafat, líder palestino, recibió el Nobel de la Paz en 1994 por los acuerdos de Oslo, pero su pasado y liderazgo de la OLP estuvieron marcados por la violencia y el conflicto. Hoy en día, la figura de Yasser Arafat es más importante que nunca, puesto que vemos hoy en día las consecuencias terribles de un mal manejo de la situación de la tensión árabe-israelí en la Franja de Gaza, en Líbano, en Siria y en otros lugares. Este tipo de premiaciones ha llevado a algunos críticos a cuestionar si el Premio Nobel de la Paz, al otorgarse a figuras políticas controvertidas, puede en realidad estar legitimando regímenes o acciones peligrosas para la paz de las regiones de las que estos salen. A pesar de que el Comité Nobel intenta reconocer los esfuerzos hacia la paz, estas premiaciones han dejado un sabor amargo en muchos, poniendo en duda la verdadera eficacia del premio para promover un cambio positivo. Armas de destrucción masiva. A pesar de que Alfred Nobel inventó la dinamita y que esta fue un invento muy importante, como ya dijimos en este iceberg, lo irónico de su legado es que gran parte de la fortuna que Nobel llegó a acumular y con la cual financió los premios provenían de la venta de explosivos y de material bélico. Nobel fue un firme defensor de que las armas más destructivas posibles podrían prevenir las guerras al hacerlas demasiado letales, y por esa razón justificó su invención, basándose en esa premisa. Esta contradicción en el origen de los premios Nobel plantea una pregunta sumamente incómoda. ¿Puede el dinero generado a partir de la destrucción y la venta de explosivos y armas ser utilizado para premiar los esfuerzos más nobles de la humanidad? Este aspecto de la vida de Nobel añade una complejidad fascinante a su legado y a la historia general de los premios que llevan su nombre. Judíos y el Premio Nobel. Uno de los fenómenos más sorprendentes en la historia de los Nobel es el número desproporcionadamente alto de laureados judíos.
A pesar de que los judíos representan menos del 0.2% de la población mundial, más del 20% de los premios Nobel han sido otorgados a personas de origen judío. Este hecho ha suscitado asombro y admiración y se ha atribuido en gran parte a la tradición judía de educación y conocimiento. Sin embargo, detrás de este fenómeno también hay una historia oscura de persecución, resiliencia y conspiraciones. Muchos de los laureados judíos, como Albert Einstein o Niels Bohr, enfrentaron la represión y el exilio durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estos desafíos, sus logros en la ciencia, la literatura y los derechos humanos han dejado una huella imborrable en la historia de los premios Nobel y en el progreso de la humanidad. El misterio de la relación entre los judíos y el premio Nobel va más allá de solamente su origen étnico. Y vale la pena reflexionar acerca de esto. Los premios Nobel a lo largo de más de un siglo han representado lo mejor del espíritu humano. Avances científicos que han cambiado el curso de la historia, esfuerzos incansables por la paz y contribuciones literarias que han definido épocas. Sin embargo, detrás de este brillo dorado también se esconden controversias, decisiones polémicas y conspiraciones que nos recuerdan que al final del día los premios Nobel son producto de un mundo complejo y lleno de imperfecciones. Este iceberg, desde su superficie hasta su profundidad más oscura, nos muestra que aunque los Nobel siguen siendo uno de los mayores reconocimientos, su historia es tan humana y ambigua como los mismos galardonados. Este ha sido Bast. No olvides comentar y suscribirte. Me encanta leer lo que piensas. Un abrazo a todos y hasta la próxima.